Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad en la unidad 5, donde hablaremos sobre campañas sociales. Agradezco la invitación de ONU Mujeres El Salvador a este curso de Derechos Humanos de las Mujeres y cobertura periodística sobre la violencia contra las mujeres. Desde el año 2006 me desempeño como coordinador de comunicaciones en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Anteriormente, desde el año 2005, trabajé y formé parte también del equipo de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Es un gusto para mí compartir con ustedes los conocimientos y las experiencias que hemos adquirido en campañas que hemos desarrollado en El Salvador y otras que hemos acompañado y hemos asesorado en otros países. Los objetivos de aprendizaje, las competencias, ustedes las podrán encontrar en la plataforma Moodle. Sobre los contenidos, haremos una breve reflexión inicial sobre las campañas comerciales y las campañas sociales. Hablaremos también sobre la reproducción de estereotipos a través de las campañas, la evolución del discurso visual y las plataformas que ahora utilizamos para difundir las campañas, elementos claves, buenas prácticas que hemos tenido acá en El Salvador y algunas de la región también. Para hablar sobre campañas sociales hay que partir reconociendo que éstas surgen de una necesidad de cambio, de una necesidad comunicacional, alrededor de la cual un grupo de personas construyen una idea. Digo un grupo de personas porque muchas veces tenemos que auxiliarnos, tenemos que apoyarnos las y los comunicadores de la expertise de otras ramas, de la expertise de otras personas para construir las campañas. Muchas veces hemos conformado equipos donde están como parte de ellos sociólogos, sociólogas, antropólogos, personas expertas en género, personas expertas en data, porque no todo va a construirse desde la comunicación solamente, sino que la comunicación se va a nutrir de la expertise de todas estas otras ramas para realmente construir una buena campaña social que cumpla el objetivo, que cumpla, que logre llegar a la meta. Dicho esto, hablemos un momento y quisiera que reflexionáramos sobre las campañas comerciales versus las campañas comerciales. Si estas, tanto la comercial como la social, son complementarias o son antagónicas. Esta es una primera reflexión a la que les quiero invitar, viendo detenidamente unos minutos estas dos imágenes. Veamos primero la que tenemos a nuestro lado izquierdo de la pantalla. Veámoslas un minuto, veamos todos sus elementos. Y ahora veamos la imagen que tenemos en el lado derecho de nuestra pantalla. Muy bien. Podrán notar que son completamente opuestos. Como dice la campaña de la derecha, son polos opuestos. Tienen un objetivo y un propósito muy diferente cada uno. Pero podemos ver que en ambos casos se recurre a imágenes con una semántica concreta. ¿Qué quiero decir? No se utilizan imágenes extremadamente abstractas, porque ciertamente en la de la bebida carbonatada podemos ver que hay una imagen abstracta de un casco que quien no ha estado expuesto al cine y a la saga que representa ese casco no entenderá de qué se trata. Pero en la bebida carbonatada destacan sus colores, destacan su bebida, su logo en la lata y en la parte inferior del afiche. En ambos casos no hay saturación de texto y se utiliza una tipografía que facilita la lectura. Veamos la de polos opuestos, la campaña para proteger el futuro del Ártico. Vean, un mensaje concreto, una tipografía muy fácil de leer, que facilita la lectura, que no la complica, no está llena de mensajes, porque en algunos casos, en las campañas sociales podemos caer en la tentación, en el error, o por presión de todo el equipo que conforma o quien va a construir,
de integrar datos, de integrar más mensajes en un solo afiche. Pero acá hay una intención muy concreta, con dos imágenes en este caso, donde pone cuáles son los polos opuestos. Y con unas imágenes muy concretas, nada abstractas. La del oso y la de la plataforma petrolera. En ambos casos se busca persuadir al receptor, a la persona que está expuesta a la imagen, a la persona que recibe el mensaje, se le busca persuadir con un propósito completamente diferente, pero se le busca persuadir. Solo que en la del lado izquierdo, con un fin comercial, y en la de nuestro lado derecho, con un propósito social, pero se les busca persuadir. Ese es un elemento que tienen en común, que ambas buscan persuadir, solo que, repito, la de la bebida carbonatada es puramente comercial. Busca generar ventas, posicionar la marca y que todos cuando vayan al cine y estén expuestos al anuncio y salga la saga y vayan a ver la película, pidan de esta bebida. Ese es el propósito. Además, con un color azul que lo vamos a reconocer en muchos lugares donde estemos. Por supuesto, la de nuestro lado derecho tiene un propósito de sensibilizar, de dar a conocer una problemática donde la explotación del planeta, la explotación de los recursos puede llevar a que dentro de pocos años no hayan ni osos polares y haya mucha más problema por el recalentamiento global y todos los problemas que se dan alrededor de ello. En la exposición que nosotros tenemos a diario ante las campañas comerciales, nos distanciamos de algunos conceptos, como la información, la formación, la educación, y nos enfocamos en las transacciones comerciales. Es decir, se puede vender más y se puede vender mejor un producto. Eso es lo que importa en imágenes como la de la bebida carbonatada. Eso es lo que importa, vender más y vender mejor el producto, dejando de lado otros enfoques como herramientas para la mejora de la sociedad. ¿Qué queremos decir? La información que se omite, por ejemplo, es cuántas latas de aluminio se venden o se venden al año, cuántas latas de aluminio ensucian el país, cuánta azúcar tiene cada latita de estas, cuánto preservante, colorante y otros elementos químicos tiene que hacen daño a nuestro cuerpo. Eso se omite en la información que se da en las campañas comerciales, tanto de alimentos como de otros productos, pero especialmente en la de alimentos. Si nos enfocamos en las campañas donde se promueven alimentos, se omiten toda la información, toda la formación y la educación que podrían darnos a nosotros, los receptores, los consumidores. Voy a poner otro caso, el de un alimento de hojuelas de maíz. Se omite decir de dónde proviene ese maíz. Se omite decir cuánto preservante tiene el maíz. Se omite decir cuánto agroquímico se utiliza para producir ese maíz. Ese es el propósito eso es lo que se omite en las campañas comerciales. Esa información, toda esa información que nos llevaría a estar educados en cuanto a nuestros hábitos alimenticios. Lo que importa es vender y vender más. En las campañas sociales, lo que importa es educar, sensibilizar y transformar, llevar a una transformación de lo que se está haciendo o de lo que se quiere hacer. Vamos a otra pequeña reflexión y es sobre los estereotipos. Después nos detendremos a leer y analizar más a profundidad estos elementos de los que estamos hablando. Pero cuando hablamos de estereotipos, nosotros podemos ver cómo el punto de partida es la explotación de la mujer y de su rol en la sociedad. Un rol que es construido, que es vendido, que es asociado desde que estamos pequeños. En el caso del ejemplo de la pantalla en el lado derecho,
vemos cómo los detergentes están asociados a mujeres. Ella está alegre, está en la cocina, entenderemos que a ella es a la que le corresponde nada más lavar, limpiar y estar a cargo de la cocina. Vemos cómo en el anuncio, en esta campaña, porque fue una campaña que lanzó Amnistía Internacional, hay un mensaje concreto que trata de educar, que trata de orientar, que trata de informar. Vemos que en esta campaña también se recurre a una tipografía que permite la lectura. No es una tipografía de las que nosotros llamamos script, que son súper adornadas, que son como letras de carta, porque esas dificultan la lectura. En este caso van a un mensaje muy concreto. La violencia te aleja de tus tradiciones y tu familia. Mujeres libres de violencia. Y si ustedes buscan esta campaña, que hemos puesto la referencia en Facebook, podrán ver que participaron mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes zonas, de diferentes lugares. No se enfocaron a un estilo, a una idea de una mujer, porque también las mujeres son diversas. Hay mujeres como hombres, también hay mujeres colochas, con diferentes colores de ojos, ¿no? Entonces, en esta campaña se apoyaron en este concepto, en la diversidad que hay también en las mujeres, y trataban de reforzar su mensaje constantemente. En El Salvador, la reproducción de estereotipos de género en la publicidad está definida según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el ISDEMU, como un tipo de violencia contra las mujeres, específicamente como la violencia simbólica. Esto es del año 2013, por lo que resulta importante el análisis de esta problemática social desde el punto de vista del mercadeo, específicamente de la publicidad en televisión, que es un medio masivo e importante de transmisión de contenidos publicitarios. Sigue siendo la televisión un medio que tiene mayor penetración en las audiencias. También las redes sociales, por supuesto, ahora están jugando un rol muy importante, pero se siguen reproduciendo estereotipos y los voy a llevar a recordar aquellos estereotipos más comunes, que son el de la mujer en una venta de llantas, la mujer limpiando la casa, para todo lo que tiene que ver con detergentes. Casi siempre se alude a una mujer. Algunos casos están tratando de variar ya, también por el avance y también porque hay mucha reflexión en el tema y ya incluyen a un hombre en el tendedero, por ejemplo. Pero sigue siendo la televisión y las redes sociales un medio donde se están reproduciendo cada vez más y continuamente estereotipos, donde se encajona a la mujer a un rol en la sociedad, donde se encajona a la mujer en un rol en el hogar y nada más. Los estereotipos naturalizan los imaginarios sociales sobre género y sobre sexualidad. No lo vemos como natural, lo damos por hecho que así que así tendría que ser. Los estereotipos nos llevan a tener una construcción, ese imaginario social que desde pequeño se nos viene construyendo, entonces lo vemos como normal, tanto el anuncio de la mujer en la cocina, como la mujer vendiendo llantas, como la mujer en otros ámbitos. Se termina viendo como normal, que no es así. Incluso los temas de sexualidad, ¿verdad? Hipersexualizar a la mujer. Vender, la de la venta de llantas no está vestida como con un traje de ejecutiva, está con poca ropa, normalmente. Los estereotipos también reflejan imágenes que no necesariamente son ciertas, pero que pueden serlo para una parte del mundo al que se está mostrando. No necesariamente es cierto que las mujeres se visten así, y algunas trabajan en llanterías, algunas trabajan en ventas de repuestos, son parte de esos equipos, pero no llegan vestidas así. Entonces, se reproducen y forman parte de ese imaginario de las personas, por ejemplo, que van a comprar al supermercado los detergentes. Se construye esa imagen.
a través de la constancia que tienen los medios de comunicación y ahora las redes sociales. Los estereotipos revelan también la intencionalidad, la construcción que desde la publicidad comercial se tiene, la intención de vender y de vender de una manera equívoca la imagen de la mujer dentro de la sociedad y dentro de casa. Quisiera que viéramos este video que se llama Revelando estereotipos que no se presentan, de Yolanda Domínguez. Les dejo este video. Hemos engañado a los extraterrestres. No era nuestra intención, pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quiénes somos. Piensen por un momento, ¿cómo transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias qué es la humanidad? ¿Se parece a esto? Porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10. Se espera que llegue a su destino dentro de millones de años. Mientras tanto, si algún alienígena se la encuentra, podrá deducir que en nuestro planeta hay dos tipos de seres. Unos que hacen cosas y otros que no hacen nada. Mi pregunta es, ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? Por ejemplo, o este otro, o incluso este otro. Si lo que queríamos era representar la vida humana en la Tierra, ninguna de las dos figuras debería haber tenido rasgos caucásicos, porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta. Sin embargo, decidimos enviar la del hombre blanco con la mano levantada y la mujer que le acompaña. Hoy estas dos figuras siguen dando vueltas por el universo y no sabemos qué será de ellas. Algo parecido a lo que ocurre con las imágenes que lanzan los medios de comunicación, que las sueltan ahí, a la deriva, sin ser realmente conscientes de si nos representan o de si tendrán algún efecto en cómo seremos dentro de millones de años. Esas imágenes, las de la placa y las que vemos todos los días en los medios, no son la realidad, son simplificaciones, signos que utilizamos para resumir la información y comunicarnos de manera rápida. Para que lo entendamos, nuestra mente funciona como un ordenador. ¿Cómo soléis trabajar cuando hacéis cosas en el ordenador? No soltáis todos los archivos ahí de golpe en el escritorio, ¿verdad? Agrupáis por carpetas aquellos que tienen características similares y a cada carpeta le asociáis un título y una foto de portada. Esta imagen que aparece en la previsualización de la carpeta es el signo que nos ayuda a entender el contenido. Explicado así, esto tiene mucha lógica porque sintetizar nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y los recursos, pero el hecho de que el ordenador nos muestre siempre la misma imagen para referirse al conjunto también tiene sus peligros, sobre todo cuando lo aplicamos a personas. Nuestro gran ordenador, nuestra gran ventana a la información del mundo, son los medios de comunicación y son ellos quienes se encargan de elegir la imagen que ilustra cada carpetita. Las imágenes no son inocentes, no son objetivas y quien tiene el poder de representar suele añadir también su posicionamiento moral con respecto a lo representado. Por ejemplo, mujer, ser humano cuya única función es adornar. Estos signos, generalmente difundidos por los medios de comunicación que tienen un sesgo ideológico implícito, son los estereotipos. Vamos a echar un vistazo a las imágenes que aparecen por defecto en las carpetas hombres y mujeres de los medios de comunicación. Vamos a acercarnos y vemos que en la carpeta de hombres aparecen unas figuras de pie, erguidas, vestidas, una actitud de poder, ¿no? Hay un punto de vista ahí desde abajo. Y en la carpeta mujeres la cosa cambia un poco, ¿no? Vemos que son unos seres que tienen algo más de calor, tienen menos ropa. Se caen de culo cada vez que ven una superficie horizontal, se caen hacia atrás, se desploman, ¿no? Y si os fijáis muy bien, también podréis observar que no pueden mantener las piernas cerradas, ¿no?
No sabemos por qué a las mujeres nos cuesta cerrar las piernas. Por eso igual no nos podemos mantener de pie. Todo tiene su explicación. Esta forma tan diferenciada que tienen los medios de representar los distintos géneros lo hacen también cuando representan distintas culturas, distintas religiones, distintas tendencias sexuales, y cada vez que necesitan hacer referencia a alguna persona de ese grupo, jamás abren la carpeta y eligen una foto del interior, sino que siempre nos colocan la foto de portada. Como artista visual, comprendí que mi trabajo consistía en crear imágenes, y a mí siempre me ha preocupado mucho conocer cómo afectan esas imágenes a las personas. Cómo las imágenes son capaces de hacer que nuestra vida no tenga sentido si no compramos determinado producto. Cómo nos conmueven hasta hacernos llorar, o por el contrario, cómo nos vuelven totalmente insensibles al sufrimiento ajeno. Cómo nos transforman hasta el punto de que llegamos a transformar, cambiar nuestro propio cuerpo para parecernos a ellas. O incluso detestarlo tanto que dejamos de comer. Gran parte de mi trabajo consiste en revelar esos mecanismos de control con los que operan las imágenes, darles la vuelta para poder ver aquellas cosas que nos pasan desapercibidas. En este trabajo, Poses, pedí a varias mujeres de todas las edades, de todas las tallas, que adoptasen esas poses de las modelos de las revistas, pero fuera de ese contexto, en situaciones cotidianas. En plena calle, en un supermercado, en la cola de un museo. El resultado fue muy revelador, porque las personas iban a socorrerlas, ¿no? Porque pedían auxilio, llamaban a la ambulancia. A esas mujeres les estaba pasando algo realmente grave. E incluso en algunos momentos llegaron hasta avisar a la policía, porque aquello les preocupaba bastante, ¿no? Podía ser hasta peligroso. ¿Se imaginan que hubiésemos enviado esta imagen en la Pioneer 10? Bueno, estoy convencida de que si la hubiésemos enviado en la Pioneer 10, ningún extraterrestre habría querido contactar con nuestro planeta. Los estereotipos se instalan en nuestro imaginario por repetición. Están presentes en nuestra vida desde nuestra infancia, mucho antes de que podamos desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlos. Todos los relatos se construyen sobre los mismos discursos. Las niñas son princesas y tienen que estar muy preocupadas por su belleza. Los niños son muy brutos, dan patadas, pegan puñetazos y resuelven todos sus problemas con la violencia. Las personas exitosas son las que tienen la piel blanca. Las personas fracasadas son las que tienen sobrepeso o las que tienen acentos latinos, africanos. De tanto escuchar el mismo mensaje, creemos ciegamente que la vida es así. E incluso, y esta es mi explicación favorita, lo atribuimos a la biología. Sí. Desde luego, si se trata de economizar en lenguaje y en energía mental, decir es nuestra naturaleza es muchísimo más fácil que decir quizá estamos tan acostumbradas a verlo e imitarlo que somos incapaces de considerar otras perspectivas. Sí, mucho más largo. ¿Dónde va a parar? Los medios de comunicación están plagados de estereotipos y es prácticamente imposible escapar de ellos. La razón, puramente comercial. El objetivo de los medios de comunicación es llegar al mayor número de personas posible para ser rentables. Y para esto tienen que hablarnos en el lenguaje que ya conocemos, el de las carpetitas. Porque si nos hablan en otro código puede ser que no les entendamos y pierdan audiencia, o puede ser que ejerciten demasiado nuestro cerebro y esto tampoco les conviene mucho, no sea que pensemos y nos rebelemos. Prefieren mantenernos entretenidos y manipulables. ¿Qué consecuencias pueden tener los estereotipos en nuestra vida diaria? Tienen muchísimas y afectan a muchos niveles. La consecuencia más directa de los estereotipos es que invisibilizan todo aquello que no representan y, por lo tanto, lo estigmatizan, lo convierten en una anomalía. No sé cuántas de las mujeres que estáis aquí hoy sois madres, pero ¿qué opináis de esas imágenes que circulan por las redes de mujeres que acaban de dar a luz con el vientre plano? ¿Os imagináis que las únicas representaciones que hubiese de mujeres que acaban de dar a luz fuesen esas?
¿Qué pasaría? Aquellas mujeres que tuviesen estrías o un poco de barriguita serían miradas con asco. ¡Uy, qué bulto se te ha quedado ahí! Lo mismo ocurre con los pelos de las piernas, los pelos de las axilas, las arrugas, las canas. Están mal vistas porque en los medios no se ven. Todo aquello que se ve está normalizado. Lo que no se ve produce rechazo. Pero los estereotipos también pueden hacer todo lo contrario y pueden normalizar a través de la representación aspectos que no son necesariamente positivos para las personas. Esto lo hace muy bien el mundo de la fotografía de moda, que lleva unos cuantos años ya utilizando la violencia como recurso para llamar la atención y han entrado en un bucle realmente peligroso. Ellos creen que están haciendo imágenes súper impactantes, pero en realidad lo que están consiguiendo es normalizar la violencia hacia las mujeres a través de escenas supuestamente glamurosas, pero que cuentan cosas espeluznantes. Vamos a escuchar la opinión de unas personas que todavía no están muy habituadas a este lenguaje de la moda, a ver qué opinan de sus últimas campañas. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Ahí están tirando una chica a la basura y la señora se está riendo, no sé por qué. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. Pues que se han peleado 3 chicas y una se ha desmayado. 2 chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta. Si yo estuviera en esa situación que pasaría por el lado, la ayudaría a llevarla a un médico. Está así, con los ojos cerrados como si se hubiera muerto o desmayado. Y podría estar pasando hambre y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Bueno, creo que no es necesario aclarar que la violencia no está normalizada desde que nacemos, porque los niños y las niñas la rechazan con total claridad. Es tan difícil escapar a los estereotipos que llegamos a interiorizarlos hasta el punto de valorarnos en función de esa imagen simplificada que en absoluto nos representa y somos capaces de hacer cualquier cosa para dejar de ser quienes somos y parecernos a ella porque no queremos quedarnos fuera de la carpeta. Esto es así porque existe toda una industria que se alimenta de nuestro miedo a no pertenecer al grupo para vendernos un montón de productos. Hay un ejemplo que por paradójico resulta gracioso, que son todas estas cremas que existen para cambiarse el color de la piel. En un lado del planeta están convencidos de que las personas con éxito tienen la piel blanca y existe toda una gama de productos para blanquearse la piel, incluso poniendo en riesgo su salud. Y en el otro lado del planeta están convencidos de que las personas exitosas son las que tienen la piel bronceada, porque esto significa que tienen dinero y recursos y tiempo libre para irse a la playa. Y existe toda una serie de productos para mantenernos durante todo el año con la piel bronceada. Cuando tenemos miedo y complejos, somos absolutamente manipulables, perdemos el control. ¿Qué podemos hacer? Porque todo tiene solución. ¿Qué podemos hacer para librarnos de tanto estereotipo, de tanta simplificación y de tanta desinformación? Comencemos, por ejemplo, por reflexionar sobre la idea de libertad. He participado en algunos simposios de publicidad y es muy habitual escuchar a publicistas argumentar: yo tengo libertad de expresión y puedo generar el discurso que me dé la gana. No les falta razón, es verdad. Pero ¿qué ocurre con la libertad de las personas que ven sus imágenes? Ante estas personas que se enorgullecen de su libertad individual como comunicadores, siempre tengo la misma respuesta, que en realidad es una pregunta. ¿El ejercicio de tu libertad está aportando libertad a las demás personas o, por el contrario, la está limitando? La libertad
es tener la posibilidad de elegir. Quienes generan estereotipos la tienen, quienes los reciben, no. Yo propongo que cambiemos, no que cambiemos, que ampliemos este concepto de libertad de expresión hacia la responsabilidad de expresión. Solo así conseguiremos la libertad real de todas las personas. No se trata de censura, ni tampoco de imponer un único discurso. Eso ya lo hacen los estereotipos. Se trata de practicar una expresión consciente y comprometida. Cada vez que vaya a generar una nueva imagen, puedo detenerme a pensar, ¿esta imagen está reforzando un modelo limitante, un modelo normativo, o por el contrario, está aportando diversidad a las personas que la ven? Esto es lo que traté de hacer en mi último proyecto, que se llama Little Black Dress. He intentado representar la diversidad de los cuerpos femeninos a través del estereotipo. El estereotipo es este vestido corto, negro, de la talla 38 ajustado, y con ese mismo vestido he hecho fotos a mujeres de distintas tallas, edades, colores de piel. A algunas les queda pequeño, a otras les queda grande, a unas les entra, a otras ni les cabe, pero todas posan orgullosas de su cuerpo, erguidas, y desde luego no hay ninguna tirada por el suelo. El resultado es una gran instalación que pretende que cuando vayas a verla te sientas incluida en la diversidad, no excluida de ninguna carpeta. El proyecto sigue abierto e invito a cualquier mujer que quiera participar a escribirme y ponerse el vestido y formar parte de él. Las imágenes son la principal forma de comunicación de nuestros días y una potente herramienta de transformación social que todas las personas podemos activar. Puede ser que hace millones de años un macho fornido y agresivo tuviese más oportunidades de reproducirse y fuese hasta bueno para la especie. Pero hoy nuestras circunstancias como especie y como sociedad han cambiado. ¿Por qué no proponer otros modelos que respondan a nuestras necesidades actuales? Debemos exigir que las personas que generan imágenes sean expertas, conscientes en su trabajo. Es una palabra bonita, ¿verdad? Consciente, sentir, pensar y actuar con conocimiento. Todas aquellas empresas que solo busquen vender un producto o generar audiencia se quedarán solas y obsoletas, fuera de nuestra carpeta de proyectos a los que queremos apoyar. La comunicación debe servir para acercarnos y entendernos, no para aislarnos ni levantar muros entre las personas. Creemos imágenes que hagan que cuando nos miremos al espejo nos sintamos felices con nuestro propio cuerpo, sea como sea. Creemos imágenes que provoquen nuestro deseo de hablar y de conocer a las personas que son diferentes. Creemos imágenes que estimulen nuestra imaginación con nuevas perspectivas. Creemos imágenes que nos hagan libres, pero no como seres individuales, como humanidad. Muchas gracias. Muy bien. Después de ver este video de Yolanda Domínguez, quisiera que tuviéramos una lluvia de ideas. Los invito a que hagamos una lluvia de ideas. Y en el foro que hay en el Moodle, les voy a pedir que mencionen al menos 2 estereotipos recurrentes vinculados a las mujeres. Les pido que no repitan los que han escrito otros, sino que ustedes piensen en todos los estereotipos porque hay muchos. Solo he hablado de 2, pero hay muchos más estereotipos que son recurrentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Siempre en el foro de Moodle les pido que mencionen dónde consideran ustedes que es más frecuente la reproducción de estereotipos de las mujeres. ¿En la televisión? ¿En redes sociales? ¿En radios? ¿En vallas publicitarias? ¿Dónde consideran que es más frecuente la reproducción de estereotipos? ¿En cuál de estos canales de comunicación? Las campañas sociales se plantean un público específico. Tenemos que tener claro a quién queremos hablarles, a qué sector de la sociedad queremos hablarles. Queremos hablarles a los políticos, queremos hablarles a la sociedad en general, queremos hablarles a niñas y niños, queremos hablarles a adolescentes. ¿A quién queremos hablarles?
para quién queremos trasladar un mensaje, qué queremos lograr. En función de ello, tenemos que definir los públicos. Y algunas veces los públicos se complementan. Hay un público específico y hay públicos secundarios, porque los públicos secundarios nos ayudan a fortalecer, a reforzar el mensaje que nosotros queremos trasladar. Pero hay que tener claro el público específico al que queremos llegar. Esto será base para lo que vamos a construir. Esto será base para los mensajes. Esto será base para las plataformas. Tener claro el público al que queremos dirigirnos es importante desde el principio. También tenemos que definir los soportes convencionales o alternativos, los soportes o canales de comunicación. ¿Cómo vamos a utilizarlos? ¿Cuáles vamos a utilizar? Que podemos caer hoy en día en la trampa de todo quererlo transmitir por redes sociales. Todo. Sin embargo, hay comunidades todavía en el interior del país donde la gente llega a la unidad de salud, llega a la alcaldía, llega al mercado y la gente mira los afiches. Cada vez menos, pero todavía la gente los mira. Vallas publicitarias dentro de las comunidades, radios comunitarias, por ejemplo, porque no todas las personas adultas en el interior del país, en los pueblos, tienen acceso a redes sociales. Entonces tenemos que pensar cuál va a ser el canal de transmisión. Y como también los públicos, en este caso podemos tener diferentes canales porque se van a complementar. No quiero decir que no difundamos a través de redes sociales, por supuesto. Una vez definido el público, tenemos que ver si las redes sociales van a ser el mejor canal para transmitir nuestro mensaje o si podemos apoyarnos también en otros canales según el público. Porque si estamos planteando una campaña, por ejemplo, para que no se utilicen pesticidas para el maíz, por poner un ejemplo, ¿podemos utilizar redes sociales? Sí, quizás para sensibilizar a la población en general y para los diputados, por ejemplo, si hay que hacer alguna reforma en algunos artículos, prohibir por ley el uso de algunos agroquímicos. Podemos utilizar también las redes sociales para tener exposición con los medios de comunicación. Sí, pero para sensibilizar a las personas en la comunidad no necesariamente tienen que ser las redes sociales. Pueden ser también radios comunitarias. Puede ser incluso andar megafoneando. Una jornada de megafonear, una jornada de sensibilización en la plaza, en el parque, en la cancha, en la comunidad, puede ser muy útil a través de las cooperativas. Si nosotros tuviéramos una campaña para sensibilizar sobre el tema de la agricultura, por poner un caso. Nos tenemos que plantear objetivos no comerciales y procurar contribuir al desarrollo social. Siguiendo el ejemplo de los agroquímicos, nuestro objetivo no será vender más agroquímicos. El sulfato no va a ser ese nuestro objetivo, vender más, sino concientizar a las personas de que la exposición a ese químico, por ejemplo, les puede generar problemas renales, problemas de salud muy graves a las personas, pero no solo a las personas que están trabajando en la siembra, sino también a las personas que consumen estos granos básicos. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos que nuestro objetivo no va a ser comercial, sino de informar, de educar y de transformar la forma en que se vienen haciendo las cosas. Pero tenemos que tener ese público muy bien definido. El público primario, público secundario, al que nosotros queremos llegar. Las campañas sociales persiguen fines vinculados con la mejora de los individuos y de las sociedades. Con una campaña, nosotros buscamos que las personas mejoren su nivel de vida, mejoren que sean respetados sus derechos humanos, que sean reconocidos sus derechos humanos, que las instituciones que son encargadas de velar por que se respeten los derechos humanos trabajen coordinadamente, trabajen en función de ello, de respetar y garantizar los derechos de las personas, de que se mejore la condición de vida de las personas. Y tenemos que tener esa capacidad
de modificar las actitudes y comportamientos enraizados en la sociedad, porque son comportamientos muy enraizados, dados por normal. Siguiendo el caso de un uso de pesticidas, si lo utilizaron los abuelos, los tatarabuelos, las personas que ahora cultivan, quizás pueden cambiar sus comportamientos, su forma de cultivar, si conocen que hay pesticidas alternativos, si que hay agroquímicos, que hay otra forma de proteger las plantaciones y no necesariamente con químicos. Entonces tenemos que ser capaces en nuestras campañas sociales de modificar las actitudes, de modificar la percepción que se tiene de esa realidad que estamos dando como normal, como que así debe de ser. Tenemos que enfocarnos para transformarla, pero también para mejorar la calidad de vida de las personas a las que estamos enfocándonos en nuestra campaña. Al igual que otras campañas de comunicaciones, de orientación persuasiva, la publicidad social o campañas sociales incorporan nuevas imágenes y nuevos sentimientos en la mente del espectador que se equilibran en el orden que se ha establecido previamente. Para eliminar la disonancia resultante, el espectador debe de buscar un nuevo equilibrio, lo que le obliga a un replanteamiento de sus puntos de vista o, por hablar en términos más técnicos, para modificar su actitud. A eso nos debemos de enfocar con las campañas sociales, según Álvarez en 2013, citado por Guerrero. Esta es una afirmación de teóricos que vienen trabajando, de teóricos, hombres y mujeres que vienen trabajando también en las comunicaciones sociales. Llegamos al momento donde queremos reflexionar sobre la evolución del discurso visual y sus plataformas. Podemos afirmar que el lenguaje visual se aprende de manera intuitiva, que nos resulta más fácil aprender a leer imágenes que a leer un texto escrito. Por ejemplo, al decir gato, tenemos tres representaciones del objeto gato: una visual, una escrita y una verbal. Todas ellas son signos que nos representan a un gato. Todas, la visual, la escrita y la verbal. Pero ¿qué signo los representa mejor? ¿Qué signo de estos los representa más fielmente? Seguramente responderemos que la fotografía es más fácil y directa. Utiliza un lenguaje más intuitivo y también universal. Tanto un español como un inglés, un irlandés, un australiano, un africano o un chino podrán representar o podrán ubicar un gato cuando decimos la palabra gato, porque hay una construcción realizada en nuestra mente, una construcción que se viene realizando, que se viene dando desde pequeños, de una manera intuitiva. Tanto así que cuando lo aprendemos a leer, todas las palabras, en su mayoría, van acompañadas de una imagen. Cuando nosotros decimos gato, cualquiera de estas imágenes pueden representar a un gato. Tanto la fotografía, que es un fiel retrato de un gato, como a una imagen tan abstracta como la del gato en la parte superior derecha. Solo es una línea, pero es un gato. Todos lo reconoceríamos como un gato. No lo reconoceríamos ni como una ballena, no lo reconoceríamos ni como un tren, ni lo reconoceríamos como otro objeto, un lápiz o una computadora. Es un gato, porque tenemos una construcción realizada en nuestra mente. Y esto se viene dando de manera intuitiva desde que estamos pequeños y pequeñas. De ahí que al tener una imagen registrada en nuestra mente, construida, en la que hemos acordado que un gato se mira de esta forma, hemos convenido aceptar la palabra gato de esta manera. Y no importa cómo lo veamos, sabremos que es un gato. ¿Por qué insistimos en esto? Porque hay toda una construcción semiótica de la imagen en nuestra mente. Hay un concepto que nosotros entendemos
y que decodificamos al decir la palabra gato. La semiótica no se puede entender como una disciplina académica hermética, sino todo el contrario. Es un campo de estudio que incluye muchas teorías diferentes y usa herramientas metodológicas diversas. Una de las definiciones más amplias es la formulada por Umberto Eco en 1976, en los siguientes términos. La semiótica es todo lo que está relacionado con cualquier cosa que se pueda entender como signo. Por eso, aunque haya solo un trazo del gato, nosotros lo entendemos como gato, porque hay un signo, hay una construcción que nosotros socialmente ya acordamos que será así el gato. Cuando pasamos al análisis de las imágenes, lo que significa para un grupo o para la mayoría de personas, cuando analizamos los colores, cuando analizamos los trazos, el volumen, la luz y otros componentes de la imagen, nos acercamos justamente a la semiótica, que es muy importante en la construcción de las campañas, que es muy importante en la construcción de los mensajes visuales, aquello con lo que vamos a exponer nuestra campaña, aquellos mensajes tanto tipográficos como visuales, abstractos o no, que vamos a transmitir en nuestras campañas. Quiero mostrarles este ejemplo de las primeras campañas que se utilizaron en el contexto de la prevención del VIH y SIDA. Al analizar esta imagen, rápidamente vemos cómo se interrelacionan unos elementos con otros. Lo escrito, en este caso, no tenía nada que ver con comida, con fruta. Yo me pregunto, ¿por qué no utilizaron una taza de café? ¿Por qué no utilizaron un plato de verduras? Por ejemplo. Vemos en este ejemplo, entonces, cómo en el principio de las campañas para la prevención del VIH y SIDA, en primer lugar, se centraba solo en el SIDA. La palabra que está destacada en el texto es SIDA. No se hablaba de VIH y SIDA, solo en SIDA, que es una fase del virus, que es la fase casi terminal, porque una persona, ahora sabemos, entendemos que puede ser portadora de VIH y no necesariamente estar en fase SIDA. Pero en estos momentos, en los primeros pasos que daban las campañas, se enfocaban todos al SIDA. Pero por supuesto, también se enfocaban a aquellas connotaciones de lo sexual, como lo podemos ver en esta imagen, que erróneamente nada tenía que ver la fruta, algo de alimentos, con el VIH y SIDA. Pero se está vinculando con algo fálico, con algo sexual, erróneamente. Las campañas, sin embargo, evolucionaron. Evolucionaron para bien porque incorporaron a personas, se alejaron de aquellas imágenes erróneas de personas en los hospitales muriendo, sino que incorporaron personas como ustedes y como yo, personas que pueden andar en la calle, que pueden ser portadoras. Pero además se enfocaron ya a educar, a sensibilizar y a transformar las primeras ideas que ellos posicionaron en la mente de las personas. Porque quienes trabajaban en estas campañas, las primeras imágenes que posicionaron fue de miedo, de terror y de muerte. Sin embargo, las campañas posteriores fueron más a sensibilizar primero que era importante hacerse una prueba, a sensibilizar que con un abrazo no se transmitía el VIH, a sensibilizar que pueden ser personas que no necesariamente se van a ver enfermas, casi muriendo, las que pueden ser portadoras. Si vemos esta imagen, si la analizamos, personas sonriendo, personas viendo a cámara, hombres y mujeres, porque no era una cuestión solo de mujeres, sino que es una situación que puede afectar a hombres y mujeres, pero además sensibilizando sobre el tema de que el VIH no mata. El miedo sí puede matarnos. ¿Por qué? Porque el miedo a ir a hacerse un examen, el miedo a conocer un resultado, el miedo a hacerse una prueba, eso sí nos puede matar. Y además daban ya información de dónde buscar
donde ir a hacerse pruebas, hospitales, Cruz Roja, y cómo prevenir además, utilizando preservativos, teniendo una pareja o abstenerse, decían, ¿no? Algunas campañas. Es decir, fueron más completas en su sentido de educar a población, fíjense bien, población joven, porque también utilizaron mucha población joven en un principio. Algunas otras campañas se apoyaron en personas adultas también, pero cambió completamente el sentido que tenían las primeras campañas de VIH. Se apartaron de aquella idea de que el VIH está vinculado solo a lo sexual, erróneamente a comida, como en el anterior, sino que se enfocaron a personas, porque así debía ser. Teníamos que hablar con personas, ser cercanos en nuestros mensajes, ser cercanos con el mensaje que se estaba transmitiendo a las personas que nosotros queríamos llegar, impactar, transformar y educar. Pero además, posteriormente las campañas se apoyaron en personajes, artistas, modelos, cantantes, con una diversidad de personajes que también podían influenciar positivamente en su mensaje, que podían ser también transmisores de un mensaje positivo, de un mensaje que educara, donde ustedes pueden ver que no es cuestión tampoco de color, no es cuestión tampoco de que el VIH le va a dar solo a unas personas de una raza, sino que nos puede dar a todos. En ese sentido, vemos cómo las campañas de VIH fueron cambiando y fueron también desmontando estereotipos, fueron desmontando aquellas construcciones que en un primer momento, en los primeros años, se hicieron, se posicionaron en la mente de las personas. Fueron desconstruyendo, fueron desmontando a base de imágenes. Por eso vimos la parte rápida de cómo nos posicionamos con imágenes y con mensajes concretos, no saturados, y donde ahora cada vez más nos apoyamos en lo que nosotros conocemos como influencers, que más adelante haremos un paréntesis para hablar y reflexionar sobre el tema de los influencers. En algunos casos, las campañas de prevención del VIH, como en este, incorporaron a modelos, como ya dije, a deportistas, porque eran un refuerzo para estos sectores, a las personas que lo siguen, a las personas del ámbito del modelaje, a las personas del ámbito deportivo, a las personas del ámbito artístico. Reforzaban el mensaje de aquellas personas que siguen a los artistas, modelos o deportistas. Hablaremos sobre algunas buenas prácticas de campañas. Me voy a enfocar en 3 concretas y en una en particular que he conocido muy de cerca y que construimos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Hablaremos sobre la prohibición del matrimonio infantil en El Salvador, una campaña que realizamos desde el año 2016, y también hablaremos sobre la campaña que se llama La Otra Pandemia y Amiga Date Cuenta, que es una campaña que se viene construyendo y todavía se está implementando desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, en el contexto de un proyecto que se reconoce como la iniciativa Spotlight. También hablaremos sobre el ejemplo que nos ha dejado la campaña MeToo. Para comenzar a hablar sobre la campaña y todo el manejo que hicimos alrededor de la prohibición del matrimonio infantil, nosotros como Fondo de Población partimos de una problemática real de la que podíamos obtener datos concretos, actualizados y además casos reales. Casos reales es bien importante destacarlo porque no era algo abstracto, no era algo lejano tampoco, sino era una problemática muy cercana que nos estaba afectando como sociedad y nos sigue afectando. Era el embarazo en las niñas y adolescentes. Para llegar como punto de partida, nosotros teníamos una meta concreta, que era hacer visible esta problemática, los embarazos en niñas y adolescentes, y crear conciencia sobre los derechos que se estaban vulnerando de estas niñas y de estas adolescentes, de 10 a 14 años y de 14 a 19.
¿Por qué hicimos esa diferencia? Luego lo veremos. Porque de 10 a 14, una niña de 10 a 14 claramente estaba siendo violada. Claramente estaba sufriendo violaciones en su hogar o cercano a su hogar. Entonces eran casos reales, muy concretos, y teníamos la información a la mano. Y esta era una problemática de la que no se había presentado ningún dato antes. De esta problemática no se había hablado en ningún lugar, ni en los medios de comunicación. Quizás alguno había hecho alguna vez algún reportaje, algún acercamiento a la problemática, pero no con toda la data que el Fondo de Población iba a presentar en aquel momento. No con toda la exposición también que íbamos a hacer. En este proceso, después de identificar la problemática, después de tener unas metas concretas, que era hacer visible y crear conciencia sobre la problemática de embarazos en niñas y adolescentes, pasamos entonces a identificar las instituciones aliadas. ¿Con qué instituciones nos podíamos apoyar o iban a respaldar la información? ¿Qué instituciones iban a abogar por el mensaje que nosotros íbamos a transmitir? ¿Qué instituciones iban a ser reproductoras también de estos mensajes? Y en este sentido identificamos a instituciones de gobierno como el Ministerio de Salud, a Ministerio de Educación, al CONNA, al ISDEMU, a Ciudad Mujer, entre otras instituciones de gobierno. Pero también identificamos a diferentes organizaciones de la sociedad civil, algunas ONG que trabajan en el tema de protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Y por supuesto también queríamos que fueran nuestros aliados los medios de comunicación. Así fue como en el año 2016 presentamos el primer mapa de embarazos en niñas y adolescentes. El documento se tituló Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2015, porque toda la data, toda la información que teníamos era la información que se había recabado en el 2015. De enero a diciembre del 2015 fue toda la información que recabamos y la preparamos para presentar en el 2016. Esta era una aproximación cuantitativa de la problemática. Quiero destacar esto. Queríamos mostrar las cifras de los embarazos. Queríamos que la población, los medios de comunicación y los tomadores de decisión conocieran las cifras para que viéramos cómo estaba el país, según el municipio de residencia, según los departamentos. Pero además, con el embarazo cruzamos otras variables que se entrecruzan con esta problemática, que era la violencia sexual y los niveles de escolaridad de las niñas y adolescentes en los departamentos. En el momento de la construcción de toda la estrategia y de los documentos que íbamos a producir, tuvimos más de un mes de discusión de cómo presentar la información, porque eran muchos datos estadísticos, era mucha información que bien podríamos haber hecho un documento de 100 páginas que poca gente iba a entender. Sin embargo, después de largas discusiones con un equipo multidisciplinario, llegamos a la conclusión de hacer algo más visual, más concreto, para que todas las personas que estuvieran expuestas al mensaje lo reconocieran, lo entendieran, lo identificaran, se sintieran parte de. Así es como hicimos un documento muy visual, pero además tenía un respaldo político que era muy importante para nosotros, el respaldo político de las instituciones de gobierno que iban a ser quienes iban también a presentar el documento con nosotros. Tuvimos mensajes muy concretos y una alta presencia en medios de comunicación. Cuando me refiero a lo visual, es algo como esto. Tener un mapa de El Salvador donde a base de colores como un semáforo podíamos identificar cuáles departamentos o cuáles municipios tenían embarazos por 1000 niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Este es el mapa de El Salvador en el año 2015 de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Y podíamos ver cómo los puntos rojos es donde habían más casos,
los puntos que son como color naranja, un poco color, sí, como color naranja, eran los medios. El color amarillo es donde hay menos casos y el color verde es donde no había ningún caso, en los casos de 10 a 19. Pero en los casos, en el mapa número 2, donde detectábamos solo los casos de 10 a 14 años, mostramos un mapa como este, donde ya se identificaban los municipios donde habían 0 casos de niñas embarazadas, de 10 a 14. Y luego veíamos los municipios donde donde habían los más altos números, registros del Ministerio de Salud de inscripción de niñas de 10 a 14 años con embarazos. Podemos ver cómo en el lado de Morazán, en el lado de La Unión, también en La Libertad y en algunos municipios de Chalatenango, habían altos números de niñas de 10 a 14 años embarazadas. Esto con respecto a lo visual. Y dentro del documento, luego especificamos departamento por departamento, de los 14, detallamos cómo se miraría el embarazo en niñas y adolescentes en ese departamento. Entonces podemos ver cómo en el departamento de Ahuachapán teníamos una imagen que destacaba, donde poníamos varios puntos, otra vez con colores, donde podíamos ver la cantidad de niñas y adolescentes registradas con embarazos en el año 2015. Después lo desagregábamos ya en edades de 10 a 19 y luego de 10 a 14 en los municipios del departamento de Ahuachapán. Lo mismo hicimos con todos los departamentos. Entonces, esto nos permitió que la gente se viera en su municipio, los alcaldes vieran sus municipios, los gobernadores departamentales vieran sus municipios, las instituciones del Estado que trabajan en la prevención, como Ministerio de Salud, Educación, se interesaran en esta problemática de una forma muy visual, muy gráfica, muy concreta. Quiero compartirles este video que realizamos también en el día que hicimos una presentación del mapa de embarazos en El Salvador en el 2015. Es un video muy concreto que también buscaba sensibilizar. No solo nos quedamos con el documento impreso, sino también hicimos esta producción que nos permitió también reproducirla en medios de comunicación y también a través de redes sociales. Les dejo con el video. Como lo decía anteriormente, tener el respaldo político en este contexto de la presentación del mapa de embarazos en el 2016 era muy importante. Y para el caso hubo expresiones políticas muy fuertes que posicionaron también la problemática y fueron respaldo para el Fondo de Población. Por ejemplo, la titular de la Secretaría de Inclusión Social en aquel momento, la doctora Wanda Pignato, dijo: estoy convencida de que es a través de la educación en igualdad como podemos contribuir a reducir y a erradicar este fenómeno que afecta el proyecto de vida
de nuestras jóvenes. Una cita que fue retomada por muchos medios de comunicación. Pero además, la entonces ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, afirmó en la conferencia de prensa: hay problemas en la aplicabilidad de la ley, que se viola cuando un adulto tiene relaciones sexuales con una menor de edad. De acuerdo con el artículo 163 del Código Penal, el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño con persona mayor de 15 años y menor de 18 años de edad será sancionado con prisión de 4 a 10 años. La doctora Mengíbar haciendo alusión al tema legal, al tema del Código Penal. No necesariamente, aunque también dio declaraciones relacionadas al tema de salud de las niñas, se estaba identificando desde ya que había un problema en lo legal. Además, el viceministro, el entonces viceministro de Salud, también en reiteradas oportunidades dijo: esta no es una problemática única y exclusiva de salud, involucra y afecta a toda la sociedad. Entonces estábamos ya comenzando a posicionar que el tema del embarazo en niñas y adolescentes era un tema que tenía que ver con el ámbito legal, pero también era una problemática que nos afectaba a todas como sociedad, nos afectaba a todo el país. Ese respaldo político era muy importante en ese momento, en esta campaña. Pero además, en este documento que construimos, en el del mapa de embarazo, también teníamos mensajes muy concretos como este, que de acuerdo al Instituto de Medicina Legal de El Salvador, durante el año 2015 se registraron 2.048 denuncias de agresiones sexuales contra mujeres, lo que significa un promedio diario de 6 mujeres víctimas de violencia sexual, es decir, 1 cada 4 horas. Este mensaje que ustedes ven resaltado en rojo, nosotros lo destacamos, lo reproducimos, lo repetimos, porque era importante posicionar que a diario, en un promedio diario, 6 mujeres eran víctimas de violencia sexual. O dicho de otra manera, 1 cada 4 horas. Este mensaje era un mensaje potente. Este mensaje era un mensaje que era fácilmente absorbido, que lo entendía, que lo decodificaba la población y que los medios de comunicación además comenzaron a reproducir. Otros mensajes que también incluimos en el documento, del cual ustedes tendrán acceso a través de la vía electrónica al PDF completo del documento. Otro mensaje era que en el 2015, en promedio, cada día, 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas. O dicho en otros términos, 3 embarazos cada hora. Estos son mensajes potentes, concretos, que la gente retiene. En una entrevista de prensa, que ya hablaré más adelante de esto, en una entrevista en una de las principales cadenas de televisión, recuerdo muy bien cuando el presentador le preguntó al representante del Fondo de Población de Naciones Unidas cuántas niñas se registraban embarazadas a diario. Y el representante le hizo la matemática y le dijo: cuando terminemos este programa, en 1 hora de programa, habrán al menos cerca de 21 niñas embarazadas cuando terminemos este programa. El entrevistador de este programa reiteró esa cifra porque le impactó, la retuvo y la repitió como 4 veces durante la entrevista. ¿Por qué? Porque son mensajes concretos, mensajes fáciles de retener, como el siguiente, que los datos indicaban que es una problemática que está presente en todos los departamentos, con algunas variaciones, pero la problemática estaba presente. Había embarazos, registro de embarazos en el 2015 en todos los departamentos, pero Usulután, La Unión, Cabañas y Cuscatlán, 4 departamentos, eran los departamentos con mayor prevalencia de inscripciones. ¿Por qué teníamos que hacer este hincapié? ¿Por qué teníamos que reiterar
cuáles eran los departamentos que tenían mayores casos de niñas embarazadas, porque el esfuerzo institucional, el esfuerzo de las instituciones que tenían que trabajar coordinadamente, podría enfocarse a estos 4 departamentos, sin olvidar los demás, pero estos departamentos eran los que registraban mayores casos de niñas y adolescentes embarazadas. Por eso era importante reiterar el número de casos y los departamentos donde se registraban más casos. En el contexto de la presentación del mapa de embarazos de niñas y adolescentes de los datos del 2015, se realizó toda una gestión de prensa para lograr que los mensajes, por supuesto, se posicionaran en los medios de comunicación, en todos los medios posibles. Para esto, el Fondo de Población trazó una estrategia. Y, en primer lugar, hicimos una entrega de la información con embargo 3 días antes a los medios de comunicación. El embargo significa que con una carta, a través de un correo, a los jefes de redacción, no es a toda la prensa, sino a los jefes de redacción, no es a todos los periodistas, quiero insistir en esto, sino a los jefes de redacción o a los jefes de prensa de los medios, se les envía el documento íntegro, entero, con algunos mensajes claves, pero se les pide que el documento no sea difundido antes de una fecha específica. En nuestro país, por suerte, los medios de comunicación respetan bastante cuando se especifica, cuando se reitera que es una información que está con embargo y se pone la fecha del embargo, hasta cuándo puede ser publicado. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que los medios tuviesen con anticipación toda la información, que se plantearan preguntas, que se plantearan necesidades de información y, si era necesario, nos preguntaran antes, pudiesen enviarnos preguntas, pudieran pedirnos información, pudieran pedirnos más datos para nosotros facilitarlos. Luego, parte de la estrategia era tener una conferencia de prensa junto con la ministra de Salud. Hicimos una convocatoria y un comunicado. Un comunicado que reiteraba lo que ya le habíamos enviado a los medios de comunicación previamente con embargo. Se repite la información, hay que ser constantes. En este caso, la información tenía que ser repetitiva, tenía que volverse a escuchar, volverse a reiterar los mensajes que nosotros queríamos que se posicionaran, como los que les mostré anteriormente. En la conferencia de prensa, los medios llegan ya conociendo el documento, con preguntas muy concretas sobre el documento. A diferencia de lo que hacen otras instituciones que convocan a los medios de comunicación y en el evento les entregan el documento. Los medios no han tenido tiempo de verlo, no han tenido tiempo de analizarlo. Y no, en algunos casos, preguntan lo que se le ocurre. En este caso, nosotros propiciamos que los medios que llegaban a la conferencia de prensa, que fueron todos los de televisión, todos los de radio y todos los de prensa escrita, llevaran preguntas concretas sobre el documento. Preguntas concretas sobre los casos de niñas y adolescentes embarazadas. Además de la conferencia de prensa, nosotros, dentro de la estrategia, 2 días antes, comenzamos a hacer gestión para hacer un recorrido por espacios de televisión y espacios de entrevista de radios y de televisión. El día que es la convocatoria de prensa, el día que es la conferencia de prensa y hacemos el lanzamiento del documento, ese día ya teníamos 2 entrevistas pautadas, 2 el día posterior y 3 días después. De tal manera que lo que nosotros dijéramos en la conferencia de prensa, lo que nosotros posicionáramos en la conferencia de prensa, además de estar en los noticieros de ese día, iba a estar en los días siguientes en espacios de entrevista. Por supuesto, con la prensa escrita, también pautamos entrevistas en nuestras oficinas. Vinieron algunos periodistas que tuvieron la iniciativa de llamarnos y decir: oigan, necesitamos que nos amplíen información, necesitamos que nos den estos
imágenes en alta resolución, los recibíamos en la oficina y acá conversábamos con los periodistas que tuvieron la iniciativa de gestionar, pedir una entrevista. Esto era como parte de la estrategia con medios de comunicación, donde otra vez más incluíamos a las personas que iban a hacer un respaldo político. Muy importante. A los medios de comunicación, a las entrevistas de radio y televisión, no solo iba el UNFPA, normalmente buscábamos ir acompañados de ministra de Salud o viceministro de Salud como mínimo, para que también ellos posicionaran la temática desde el ámbito y desde la mirada de salud. Todo esto, todo este trabajo nos permitió tener páginas enteras en medios escritos, infografías como la que usted ven a su lado derecho. Los medios desarrollaron sus propias infografías a partir de los mapas que nosotros dimos, utilizando los datos que nosotros dimos. Y si ustedes se fijan, en el del lado derecho, lo que destacaron fue San Antonio de los Ranchos y El Carrizal, los únicos 2 municipios sin adolescentes embarazadas. Ellos destacaron un mensaje muy parecido al nuestro, se enfocaron en los que no tenían embarazadas, pero hicieron un infográfico que también visualmente reforzaba dónde se encontraban la mayoría de casos de embarazos de niñas y adolescentes. Al costado izquierdo, ustedes pueden ver que además de una fotografía que destaca bastante, la principal, la secundaria se enfoca en estudiantes, pero el título que utilizaron fue una cita que dice: las leyes deben ser más exigentes con el rol de los padres y madres que consentidamente le permiten a sus hijas noviazgos más drásticos con el autor del embarazo. Ya se enfocaban en las leyes. No es el mejor título, podríamos analizar el título, la estructura, pero a lo que los quiero llevar es a que vean que los medios de comunicación también ya se comenzaban a enfocar en el tema de las leyes. Todo esto, todo este recorrido que les he hecho, es sobre el tema del mapa de embarazos, como parte de la estrategia que teníamos para llegar a lo que posteriormente comenzamos a trabajar, que fue la prohibición en embarazos, prohibición del matrimonio infantil, perdón. Llegamos a identificar a través del mapa de embarazos que había una problemática que se relacionaba, que era la problemática del matrimonio infantil. Y hacia allí queríamos enfocarnos. No podíamos pasar a hablar de la prohibición del matrimonio infantil sin antes posicionar en los medios de comunicación, en la sociedad, a través de las autoridades, que había una problemática de embarazos. Embarazos que en muchos casos era de niñas y adolescentes con hombres que les duplicaban la edad, con hombres que las habían violado, con hombres que se las habían llevado a su casa y ahora eran pareja, pero que no permitían que las niñas regresaran a educar al sistema educativo. Al identificar la problemática tan compleja a través del mapa de embarazo, entonces dijimos, seguimos con nuestra línea. Otro documento para sensibilizar, otro documento para posicionar la problemática, que además nos iba a servir, nos iba a allanar el camino para comenzar ya el trabajo con el ámbito político. Así fue como, siempre en el año 2016, publicamos el documento titulado Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes, consecuencia de la vulneración de sus derechos. Este documento también tenía todo un concepto visual. Buscamos que tuviera un respaldo político, otra vez con mensajes muy concretos y con una alta presencia en medios. Como ustedes pueden ver, y por eso lo destaqué en la cabecera, las instituciones que acompañaron esta publicación, que respaldaron políticamente, estaba el INJUVE, el CONNA, el ISDEMU,
y el Instituto Nacional de la Salud, tanto como el Ministerio de Salud. Este acompañamiento político también era importante para nosotros, porque empezábamos a hablar ya del tema estrictamente legal, porque había una problemática donde sabíamos que el rol tanto de ISDEMU como de CONNA iba a ser muy importante, de todas las instituciones, pero de estas dos instituciones en particular, porque son las instituciones que rigen la política, que vigilan que se cumplan las leyes que protegen a la niñez y a la adolescencia del país. Entonces, pasamos de hacer visible la problemática de embarazos y adolescentes en el mapa a mostrar en este documento que había un vacío en la ley que permitía que los hombres adultos se casaran o se acompañaran con niñas. Y los que se casaban muchas veces era una forma, en casi todos los casos, una forma de evadir la ley, porque habían violado a una niña de 12 años, pero la ley tenía un entresijo que permitía que si este hombre se casaba con la niña, se la llevaba a su casa y se casaba y se hacía cargo de ella, el hombre no cumplía ninguna pena de ley. Era, digamos, absuelto, así de tajo. Entonces había allí un vacío en la ley, lo identificamos al haber analizado todos los casos de embarazos. En este contexto construimos un instrumento que era más de incidencia política, porque íbamos ya más bien a trabajar con las instituciones rectoras de las leyes de protección de la niñez y la adolescencia. Y pusimos una problemática en manos, una vez más, de los medios de comunicación. Primero los casos de embarazos, todos en el país, y luego entonces la problemática de ese vacío legal que permitía que un hombre se pudiese casar con una niña. Un hombre de 30, de 40, de 50 años se podía casar con una niña de 14, de 16, de 10, si quería, porque la ley lo permitía. Entonces, esta problemática, una vez más, identificamos una problemática, identificamos una meta, que era la modificación de las leyes, y a través de posicionar la problemática con un conjunto de actores, instituciones que iban a ser de respaldo, organizaciones públicas, pero también organizaciones de la sociedad civil y una vez más también con medios de comunicación, siguiendo esta estrategia que ya traíamos con el mapa de embarazos. Así es como en este documento, el documento de maternidad y uniones en niñas y adolescentes, pudimos mostrar gráficas y datos como estos, que también se posicionaron fuertemente en la opinión pública, que los principales perpetradores de las agresiones sexuales contra las mujeres en El Salvador están en su entorno cercano. Ahora, muchas instituciones lo siguen diciendo. La mayoría de personas que violan a las niñas y a las adolescentes está en su entorno más cercano. Como pueden ver en la gráfica, en el 28% son personas conocidas, vecinos, amigos, y también están los familiares con un 23%. Están desconocidos, pero también están los novios de las adolescentes. Pero es ese entorno, es en el entorno familiar, en el entorno de conocidos, en el entorno comunitario, donde están los hombres que estaban violando a estas niñas y a estas adolescentes. Y hasta la fecha, este es un discurso, este es un posicionamiento que se sigue dando. Todas las instituciones, los medios de comunicación y otras personas seguimos hablando de eso. Dimos a conocer que el entorno más cercano era donde se violaba a las niñas y adolescentes. Pero además, también dimos a conocer la tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina y el promedio mundial, para que viéramos cómo estaba El Salvador respecto de América Latina y el promedio mundial. El promedio mundial era en ese momento era de 46.2
y el promedio en América Latina era de 66.5 y el promedio en El Salvador era de 66.8. Cuando mostramos esta gráfica a los medios de comunicación y a la sociedad en general, dijimos, se sensibilizaba porque nosotros nos poníamos en comparación con los diferentes datos, con los diferentes países de la región y de promedios en Latinoamérica. Entonces era una problemática grave, la tasa de fecundidad, que está relacionada, por supuesto, al tema de las violaciones y los matrimonios infantiles. Si bien existen leyes que prohíben el matrimonio infantil antes de los 18 años, el Código de Familia, antes de su reforma, permitía la unión de menores de 18 años cuando tienen hijos en común con la pareja. Si están embarazadas o con sus padres o cuidadores, y estos aprueban la unión. Estos padres o cuidadores aprueban que la niña o la adolescente se vaya con este hombre. Adicionalmente, a nivel cultural, se ha normalizado la ocurrencia de uniones entre niñas, adolescentes con adultos. En el imaginario de las personas, sobre todo en el campo, aunque también hay en la ciudad, es que es normal, ¿verdad?, que si el hombre la dejaba embarazada a la niña de 14 años, era mejor que la niña estuviera con él, reconociéndolo como algo normal, no reconociéndolo como casos de violencia sexual, lo cual llevaba a la subestimación de los niveles de denuncia amparado bajo la legalidad y la aceptación social de la unión. ¿Por qué no habían tantos casos de denuncia? Porque la gente en el campo daba por hecho que estaba bien que el hombre se hiciera cargo de la niña. Estaba bien. Y la niña se veía obligada a irse con estos hombres que ya no los dejaban regresar a su entorno educativo, que además tenían un embarazo, un segundo embarazo en corto tiempo, y muchos de los casos después descubrimos que las niñas que estaban en unión libre o se habían casado, 3 o 4 años después, los hombres las habían dejado, se habían separado de ellas. Es decir, en muchos casos descubrimos que los hombres utilizaban esta figura legal de llevarse a la niña a su casa, de hacerse cargo de ella, de tener una unión libre o casarse, como una forma de evadir la justicia. Entonces comenzamos a trabajar en desmontar en ese colectivo, eso que se miraba como normal a través de los datos. Otra vez, vuelvo. Casos concretos, datos concretos, información que buscaba educar, sensibilizar y transformar también ese colectivo, ese imaginario colectivo que se ha construido por años en nuestra población. Eso apoyándonos la deconstrucción de los medios de comunicación y de los mensajes que también construimos para la presentación del documento, del segundo documento, que se llamó Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes, consecuencia en la vulneración de sus derechos. Como repito, este fue un documento más, un instrumento para sensibilizar a los actores políticos del país. Quiero compartirles este video, una producción que también hicimos en el contexto de la presentación de este documento. Los dejo con el video. Como mi compañera de 13 años tenía compañera. Entonces, como él quería tener un hijo, entonces decidimos que queríamos tenerlo. Salió la niña. Sí, me dio miedo porque siempre me amenazaba, que decía que me iba a matar, así. Solo una relación tuve con él y ahí quedé embarazada. Es que yo me quería ir de mi casa y yo necesitaba dinero.
Y así embarazada de ella me agarró esa enfermedad y me dijo el doctor que tuviera cuidado. Hoy que salí embarazada de ella también, porque cuando estoy embarazada mucho me sangra la nariz. Mi sueño siempre había sido ser enfermera. Por lo menos en sexto y en quinto me llevé en los segundos lugares. En séptimo iba con esa misión, pero que me daba pena porque me iban a ver. Cuando nació el niño, sí perdí un año por tal de los profesores que no me quisieron. La directora me dijo que no porque yo ya tenía un niño y que buscara otra. Él dormía con mi mamá y en la noche se pasaba para lado mío a violar, a tocarme, a todo eso. Mi mamá se iba a trabajar y me dejaba con ella, con mi abuela, y el señor también abusó de mí. De mi hermana no sé, realmente no sé cómo él nunca me ha contado. En esos 10 años que yo había cumplido, a los 10 se quería abusar de mí, por eso mejor me fui. Y ya después para me acompañé. Me atajaba así en el camino y yo mejor me corrí. Ya vos vas a ser mía, me decía. Yo no le sigo, soy su hija, le decía. Yo por eso permití mejor meterme con otro. Muy bien, después de haber visto este video, continuamos y quiero presentarles algunos pasos dentro de la estrategia que definimos para llegar a la prohibición del matrimonio infantil. Primero, como he insistido anteriormente, había una problemática real, con datos concretos, actualizados y con casos reales, también como vieron ustedes en el video. Y teníamos una meta concreta como institución: lograr la modificación del inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia, prohibiendo el matrimonio infantil y que se estipulara como edad mínima para el matrimonio los 18 años. Esta era la meta concreta que teníamos como institución en este recorrido que veníamos haciendo al presentar el documento. Identificamos instituciones aliadas, otra vez, como repito, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el CONNA, el ISDEMU, Ciudad Mujer, ONGs, medios de comunicación y en este caso, diputados y diputadas, porque la reforma a ese código, a ese artículo del Código de Familia, tenía que surgir, tenía que ser aprobado desde la Asamblea Legislativa. Por eso fue muy importante para nosotros incorporarles. De allí que, después de presentar el documento, después de hacer una conferencia de prensa para presentar el documento, después de estar posicionados en los medios de comunicación con este documento, comenzamos un trabajo de cabildeo, de acercamiento con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, de todos los partidos políticos. Tuvimos reuniones en la Asamblea Legislativa donde les presentábamos los datos, donde les presentábamos el documento. Fue un camino largo, todo el 2016, estuvimos en esto, además de presentar el mapa de embarazos, presentar este documento, porque déjenme decirles, hubo algunas diputadas y diputados que no veían la necesidad de hacer esta reforma al Código de Familia, porque no tenían toda la información, porque no estaban sensibilizados sobre la problemática que afectaba a estas niñas y adolescentes. En un primer momento, en unas primeras reuniones, hubo resistencia. Decían, bueno, déjennos el documento, vamos a analizar la problemática, que vengan especialistas de las otras instituciones, que vengan especialistas de otro lado, para seguir hablando de la problemática. Pero
al tener contacto con la información, al tener contacto y sobre todo también creo que pesó mucho que los medios de comunicación daban seguimiento a estas reuniones, ningún diputado, ninguna diputada se iba a exponer a que dijeran X persona de X partido se opone a la prohibición del matrimonio infantil. Era un costo político muy alto en ese momento. Entonces, que los diputados y las diputadas tuviesen acceso a la información permitió el respaldo político, de alguna manera, de construir aquello que se venía dando como normal o que además no se había identificado como una problemática en nuestro país. Con todo el trabajo que hicimos en los medios de comunicación, logramos, por ejemplo, titulares en medios de comunicación que no pensamos que podían darles estos titulares, como el Diario de Hoy, que le dio un titular que decía datos del Ministerio de Educación, 2.000 alumnas fueron embarazadas en el 2015. El otro titular decía, ONU urge a reformar el Código de Familia. Y así hubo titulares, páginas enteras, espacios grandes en medios de comunicación, de televisión, incluso algo que nos sorprendió gratamente es que hubo medios de comunicación que retomaron la problemática a través de caricaturas editoriales, lo cual pesa mucho. Otra vez, la imagen pesa mucho. La imagen que este ilustrador, caricaturista, Salomón utilizó en este caso fue muy, muy importante, como todas las imágenes que los medios de comunicación reproducían para posicionar la temática. Todo esto durante el año 2016, seguimos posicionándonos en el 2017 con la problemática y hubo difusión de evidencia, acompañamiento de las instituciones rectoras, el respaldo político, hubo presencia en medios, diversos sectores replicaban la información a través de redes sociales, las ONGs, personas particulares que entendían la problemática, lo difundían también a través de los medios de redes sociales. Hubo un acercamiento privado con diputados y diputadas, como ya lo comentaba. Hubo la apertura de espacios en la Asamblea Legislativa para presentar la problemática en la Comisión de la Familia, algo que no había sucedido antes, unas discusiones que no se habían dado antes, se comenzaron a dar a partir de esta estrategia, de tener claro, de presentar datos concretos, una problemática concreta. Finalmente, la Asamblea Legislativa, en el 2017, prohíbe en la Comisión de la Familia un dictamen favorable con 76 votos que hubiese la prohibición del matrimonio infantil. Y decía que consideraba que el matrimonio infantil con personas menores de 18 años de edad es un flagelo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes salvadoreños, exponiéndoles a mayores riesgos de violencia en el hogar y limitándoles las oportunidades educativas, que era un tema en el que nosotros íbamos a seguir insistiendo como organización, de las oportunidades educativas que se le cortan a las niñas y que por tanto después íbamos a decir afectan también al desarrollo de ellas como personas en sus derechos humanos, pero también afectan el desarrollo del país. Este fue el dictamen de la Asamblea Legislativa. Este fue todo un recorrido que desde el 2016 iniciamos hasta llegar a agosto del 2017. No fue un recorrido corto, fue un recorrido largo, pero se logró la prohibición a través de la sensibilización, a través de la educación, a través de mostrar datos concretos, datos sencillos, se logró la prohibición del matrimonio infantil. Esto ha sido un recorrido que he tratado de mostrarles de esta estructura que tuvimos en las campañas, donde teníamos objetivos concretos, públicos concretos a los que teníamos que llegar y también el apoyo que en muchos casos hay que tener
de los medios de comunicación. Cómo acercar la información a los medios es muy importante. Cuándo acercar la información a los medios de comunicación fue muy importante para nosotros en esta estrategia. Muy bien, después de haber hecho el recorrido por las campañas, los documentos y la estrategia que utilizamos en El Salvador para llegar hasta la prohibición del matrimonio infantil, quiero hablar de esta campaña digital enfocada a mujeres jóvenes entre 12 y 18 años. Una acción que forma parte de la iniciativa Spotlight, donde en Argentina se incorporó a la actriz y cantante Lili Espósito. Ella fue la cara visible de la campaña, ella fue la cara principal de la campaña que se lanzó principalmente en medios digitales, pero que fue retomada también en medios después impresos y de televisión. Esta campaña que se reconoció como Amiga Date Cuenta, es violencia. Esta campaña, a diferencia de lo que nosotros hicimos en El Salvador, por eso quiero compartirla con ustedes, en esta campaña sí se apoyaron con una persona como lo que nosotros reconocemos como influencer. Una actriz, una cantante muy reconocida en Argentina, que iba a respaldar esta campaña, que se iba a apropiar de la campaña, que iba a utilizar sus canales también digitales de comunicación para trasladar la campaña. No debe ser así en todos los casos, porque como ustedes vieron, en el caso de el embarazo de niñas y adolescentes en El Salvador, nunca les hablé de un influencer o de una influencer. Más bien fue el respaldo político de instituciones del Estado. Pero en este caso, en Argentina, muy acertadamente, se apoyaron en una mujer que tiene buen posicionamiento, a la que también seguramente, como debe ser, cada vez que buscamos a un influencer, lo que llamamos influencer, debemos de ver un poco su récord. Tenemos que ver cuál es su historial de trabajo, si ha estado trabajando en función de los derechos humanos. No vaya a ser que sea alguien que antes era violento o violenta, que era, no sé, que promovía la caza de animales, la tala de árboles, la depredación del medio ambiente. Todo eso son elementos que hay que analizar antes de determinar y acercarse a una persona para tratar de incorporarla. Obviamente, si esta persona tiene un recorrido, tiene un historial también de defensa de los derechos humanos y es una persona como Lali, que es actriz y es cantante, pues tiene un mejor posicionamiento, vale la pena incorporarla. Y en este caso, la campaña digital se retomó desde Argentina hasta México, porque hubo ya muchos países que empezamos a utilizar este hashtag, el de Amiga Date Cuenta. Fue un solo hashtag, después se comenzaron a presentar datos. Ella, personalmente, Lali, habló de las señales a las que debía prestarse atención como mujeres, señales de donde una relación comienza a ser violenta. Entonces fue muy importante para este movimiento que se generó y además se reprodujo en Latinoamérica. En muchos países de Latinoamérica se comenzó a utilizar el Amiga Date Cuenta. En esta campaña también se produjo un video que quiero compartir con ustedes. Quiero que lo vean, donde Lali lanza la campaña, las cosas que no quieren. Es bien importante en el Amiga Date Cuenta, el mensaje que Lali transmitió constantemente en los medios de comunicación, y ella además fue quien también asistió a entrevistas. Dejo con ustedes este video. A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto, que estábamos exagerando. Y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades o las humille, que controle lo que se ponen, a dónde van, a qué hora vuelven.
o que las obligue a hacer cosas que no quieren. Ese día lo vi con más claridad. Amiga, date cuenta. Es violencia. Como podemos ver, una vez más, a través de este ejemplo, de esta campaña, si ustedes pueden ingresar a la campaña buscándolo en las redes sociales, verán que son mensajes concretos, tipografías que facilitan la lectura, colores bastante atractivos, colores bien pensados. Todo se combina en cuanto a la imagen. La imagen de ella, la imagen de la tipografía, la imagen de su entorno. Todo está pensado de tal manera que el mensaje que nos transmitían fuera fácilmente absorbido, dicho en términos técnicos, fácilmente decodificado, entendido por la población a la que iba a llegar estos mensajes. Este es un buen ejemplo de cómo y cuándo apoyarse en un influencer, 2 o 3, puede ser de mucha utilidad. Quiero compartir ahora con ustedes también el ejemplo de la campaña Me Too, que todos conocimos, que se extendió también una campaña que se extendió en nombre de un movimiento que inició en las redes sociales, que después propició movilizaciones sociales, no solo en Estados Unidos, que fue donde inició, sino que también propició movilizaciones sociales en países de Sudamérica, en países de Centroamérica, en países europeos. Un mensaje que trascendió más allá de la frontera donde inició este movimiento. Un movimiento que surgió en octubre del 2017 para denunciar las agresiones sexuales y el acoso sexual que hacían algunas actrices, que hicieron y que además demandaron unas actrices acerca de productores de cine, uno en particular, pero que esto llevó a la denuncia en otros países en otros ámbitos, por ejemplo, en el periodístico, mujeres periodistas denunciando el abuso y el acoso sexual que han sufrido en medios de comunicación. En España, otros tantos pronunciándose en contra del abuso y la violencia sexual que habían sufrido también en el ámbito artístico, en el ámbito del modelaje. Es decir, acá vemos cómo otro ejemplo parte de un hecho concreto, pero que es un movimiento que surge de manera orgánica en las redes de comunicación, que después, por el movimiento que genera, se retoma también en los medios de televisión, es ampliamente difundido, también porque las personas que lo iniciaron, las actrices que lo iniciaron, eran personas de peso en el ámbito artístico. Entonces podemos ver con estos 3 casos que les he presentado diferentes formas, diferentes elementos, diferentes estrategias que se pueden utilizar para las campañas sociales. Muy diferente a las campañas comerciales, como lo vimos desde el principio. En estas campañas, el foco, el fin principal es educar, sensibilizar, transformar y en último momento mejorar la condición de vida y que se protejan los derechos, los derechos humanos de las personas, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, comunidad LGTBI, que se protejan los derechos de las personas. Estos son 3 ejemplos que he querido compartir con ustedes de todo lo que se viene haciendo en campañas sociales, los elementos, las estrategias, las formas de ir, qué se puede priorizar, dependiendo del objetivo, dependiendo de la data que se tenga, dependiendo del contexto incluso en el que se esté viviendo. Muchas gracias. La bibliografía también la podrán encontrar ustedes en Moodle, en la plataforma. Agradezco la invitación que nos hicieron al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a mi persona en esta oportunidad para compartir con ustedes. Gracias a todos y todas.